Primeramente, escucharemos la ponencia de los doctores Jorge Antonio Leoni de León y Edgar Casasola Murillo, titulada Evaluación del impacto producido por la incorporación de los referentes de pronombres en modelos para procesamiento automático del lenguaje natural para el idioma español. Jorge Antonio Leoni de León es profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Posee un doctorado en letras con especialidad en lingüística computacional por la Universidad de Ginebra, así como una licenciatura en filología española por la Universidad de Costa Rica. Ha sido director del programa de posgrado en lingüística de la Universidad de Costa Rica y actualmente es director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, director de Cáñina, Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica, y subdirector de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de esta misma universidad. Edgar Casasola Murillo es profesor de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica. Posee un doctorado en Ciencias de la Computación e Informática por la Universidad de Costa Rica y una maestría en Ciencias de la Computación por la Universidad de Kansas, Estados Unidos. Se ha dedicado a la docencia y al desarrollo de proyectos de investigación inscritos en la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática y en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Adelante, doctores. Mucho gusto. Muy Antonio iniciará la presentación. Gracias. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí en este coloquio con todos los amigos y colegas y además nuevos conocidos del extranjero que nos visitan por primera vez. El doctor Edgar Casasola y yo nos vamos a referir a una investigación en progreso, ¿verdad? Es decir, no está concluida. Esta investigación va a terminar dentro de un año aproximadamente. Y nosotros lo que vamos a hacer es presentarles algunos de los resultados de lo que tenemos hasta el momento. El título, ¿verdad? Es inmenso, ¿verdad? Evaluación del impacto producido por la incorporación de los referentes de pronombres en modelos para procesamiento automático del lenguaje natural para el idioma español. Vamos a decir que en pocas palabras que se trata simplemente de una incorporación del cálculo de referentes para Machine Learning. Podemos resumirlo, ¿verdad? De esa manera. De todos modos, yo creo que ahorita ya quedará más claro el título. Este proyecto, ¿verdad? Se llama efectivamente Incorporación de referentes de pronombres críticos del español en modelos de representación para tareas del procesamiento del lenguaje natural, que está inscrito en el Instituto de Investigación de Lingüísticas. Y de ese proyecto, Edgar es investigador asociado, yo soy el investigador principal. Además, nos ha permitido conformar o digamos, conformar un grupo de investigación multidisciplinario que ha contado con el apoyo de los siguientes asistentes, ¿verdad? Lucía Zanauja, Ana López, Mary Pérez y Luis Diego Naranjo. Lucía y Luis Diego son de computación y Ana y Mary son de filología. Yo creo que incluso han descubierto, ¿verdad?, una vocación, ¿verdad?, con este proyecto. Ahora bien, el proyecto, voy a decirlo, es un proyecto que tiene una idea novedosa y van a ver ahorita, ¿verdad?, por qué digo yo que es novedosa. Pero también les voy a decir que en lingüística computacional en general, ¿verdad?, vamos a decir, los parámetros gramaticales son, ¿cómo podemos llamarlos? Son generosos, ¿verdad? Es decir, nosotros no utilizamos parámetros estrictos, ¿verdad? Sino que siempre hay un margen, ¿verdad?, de flexibilidad que es bastante amplio. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros en esta investigación? ¿De qué se trataba? Entonces, dividimos el problema en tres partes. El primero, ¿verdad?, es cuáles son, digamos, los métodos más utilizados para la referencia anafórica, y dice, los métodos más utilizados toman en cuenta la referencia anafórica. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir es que, por ejemplo, si tenemos una oración como Carlos se cayó, o Carlos se ve en el espejo,
es que hay algún tipo de relación que se tome en cuenta digamos, en procesamiento automático del lenguaje con respecto a lo que se refiere, ¿verdad? Precisamente el pronombre clítico. Originalmente el proyecto debía concentrarse en los pronombres clíticos, pero conforme ha ido avanzando ha abarcado también un poco más que eso. Entonces ya no es únicamente la anáfora. Ahora, la anáfora, así como se las estoy diciendo ahorita, es parte de un concepto sintáctico de la anáfora, ¿verdad? Entonces, la anáfora se concibe como una relación dentro, ¿verdad?, de una frase. No tanto, ¿verdad?, como una relación, ¿verdad?, extrafrástica, ¿verdad? Sin embargo, nosotros, digamos, tratamos de ser más específicos con esto, porque consideramos que esto sí va a tener un impacto importante, ¿verdad?, a la hora de realizar los cálculos de los cálculos necesarios para el aprendizaje automático del lenguaje. De ahí la segunda pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿cómo mejorar los cálculos de la referencia en aprendizaje automático? Es decir, está relacionada con la primera, ¿verdad? Es decir, ¿toman en cuenta la referencia anafórica? La respuesta es no, no la toman en cuenta, ¿verdad? Los métodos más utilizados en general, no, que sepamos, ¿verdad? Nosotros no utilizan la referencia anafórica, simplemente pasan, vamos a decir, ahí una aplanadora, ¿verdad? Y eliminan entonces todo lo que se consideran categorías funcionales que abarcan, por ejemplo, los determinantes, abarcan las preposiciones, abarcan los pronombres, y entonces los cálculos se realizan con base entonces en las categorías léxicas, ¿verdad? Que básicamente son nombre, adjetivo, adverbio y verbo. Ahora, como lingüistas sabemos que eso es insuficiente, ¿verdad? Sin embargo, las presiones tanto de la industria, ¿verdad?, para que haya resultados inmediatos, como por ejemplo de agentes académicos que también quieren resultados inmediatos, ¿verdad?, hace que la flexibilidad en cuanto a ciertos criterios científicos sea excesiva, ¿verdad? Entonces, esto ha tenido un impacto negativo, ¿verdad?, consideramos, en cuanto a la pertinencia de algunos resultados. Entonces, ¿cómo mejorar los cálculos de la referencia en aprendizaje automático? Como lingüistas podemos responder, bueno, simplemente incluyendo la referencia anafórica. Esa es una manera, hay varias, ¿verdad? Pero esta es una de las maneras. Esto se dice más fácil de lo que se hace, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mejorar los cálculos de la referencia en aprendizaje automático, incluyendo la referencia anafórica? ¿Y qué es una referencia anafórica? Y entonces ahí nosotros ya nos encontramos con tres problemas, ¿verdad? El primer problema es que debemos ir más allá de una definición puramente sintáctica, ¿verdad? Puesto que en sintaxis la anáfora a veces se refiere nada más a una relación dentro de la propia oración, y en realidad nosotros también estamos necesitando, ¿verdad?, establecer una relación entre los pronombres y otros referentes que estén fuera de la frase. Entonces, los primeros referentes fuera de la frase van a ser referentes que están en otra frase. Entonces, aquí estamos ya con una definición más del orden discursivo, ¿verdad?, más del orden pragmático. Entonces, sí, tenemos una definición sintáctica, y luego estamos basándonos en una definición también pragmática. Y finalmente, también resulta que comenzamos a identificar la deixis, entonces ya no es únicamente la relación, ¿verdad?, en la oración, sino que también se trata de las relaciones entre oraciones, y ahora también se trata de referentes extradiscursivos, ¿verdad? Entonces, la referencia, vamos a decir, básica, ¿verdad?, la que uno, digamos, en la que uno intuitivamente piensa cuando habla de la referencia. ¿Esto mejoraría los resultados en aprendizaje automático? Nosotros consideramos que sí, y para esto les tenemos un ejemplo, ¿verdad?, para que tal vez quede más claro por qué consideramos que esto mejoraría los resultados en el aprendizaje automático del lenguaje. Tenemos aquí esta frase. La primera dice: Esteban encontró la casa que quería. Y va seguida de la frase: él la compró con un préstamo. Ahora, si nosotros comenzamos a calcular, entonces las referencias acá, tenemos Esteban, ¿verdad? Lo marcamos con un subíndice I,
Luego encontró la casa marcada con un subíndice J que quería. No estamos marcando el qué en este momento, pero en la investigación nosotros sí lo hacemos, ¿verdad? Ahorita vamos a ignorarla por el momento porque no era el propósito de la investigación original, ¿verdad? De hacer ese cálculo. Y viene seguido entonces de otra oración que dice, él la compró con un préstamo. Entonces resulta que él es Esteban y la, una vez más, entonces se refiere a casa. En el cálculo normal, ¿verdad? Como se hace ahorita en el aprendizaje automático del lenguaje, si nosotros comenzamos a calcular la referencia, ¿verdad? Perdón, si comenzamos a calcular la frecuencia de los términos, entonces nosotros tendríamos que Esteban aparece una vez y que casa aparece una vez. Nosotros consideramos que conceptualmente esto no es correcto, ¿verdad? Porque en realidad tanto el pronombre él como el pronombre la, el pronombre acusativo la, se refieren uno a Esteban y el otro a casa respectivamente. Y que tomarlos en cuenta, entonces, eso podría mejorar los resultados en el aprendizaje automático del lenguaje. Ahora bien, resulta, ¿verdad? Es decir, si fuera únicamente así no habría problema, pero resulta, ¿verdad? Que en efecto la frecuencia puede aumentar a favor de uno de los términos. Con esto lo que queremos decir es que podría haber más frases, y de hecho las hay siempre, ¿verdad? Y dice, actualmente una empresa la pintó y un primo la decoró con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, con nuestro método, nosotros tendríamos, Esteban tiene 2 apariciones, ¿verdad? Porque entonces estableceríamos las relaciones aquí, la que se refiere a casa, empresa tendría una aparición, primo tendría una aparición y casa ahora tendría 4 apariciones. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Los criterios de cálculo léxico en procesamiento automático del lenguaje, ¿verdad? Se puede afirmar, ¿verdad? De que el texto trata más sobre una casa, ¿verdad? Que sobre alguien que se llama Esteban y sobre una empresa que le pintó una casa a Esteban y sobre un primo que le decoró la casa a Esteban. En realidad se trata de la casa, ¿verdad? Entonces los cálculos no es, digamos, no hay un equilibrio como parecía en esta primera parte del ejemplo, es Esteban 1, casa 1, sino que en realidad se trata de casa. Por supuesto que esto hay que llevarlo, ¿verdad? A dimensiones del orden de cientos de miles o millones, ¿verdad? De oraciones. Entonces, ahí es donde comienzan a notarse más las diferencias. Van a ver luego que con respecto al tamaño de las oraciones también hay algunos resultados sorprendentes, ¿verdad? Ahora sí, nuestro objetivo es evaluar el impacto producido por la incorporación de los referentes de pronombres en modelos en el cálculo para el procesamiento automático del lenguaje natural del español, ¿verdad? Para para el aprendizaje automático. Entonces ahora yo creo que ya queda más claro qué es, digamos, lo que lograríamos nosotros con la incorporación de los referentes. ¿Qué lograríamos? Bueno, y lograríamos simplemente un mejor cálculo de las frecuencias, ¿verdad? Tendríamos el cálculo de los nombres o de los sintagmas nominales léxicos, ¿verdad? Cuando aparecen, más los elementos, ¿verdad? Que se refieren a ellos. Y entonces esto debería darnos mejores criterios, ¿verdad? En el aprendizaje automático. Bueno, ahora los dejo con Edgar. Bueno, a nivel metodológico, lo primero que necesitábamos era contar con un gran volumen de datos, para lo cual lo que hicimos fue utilizar herramienta de recolección conocida como crawler. Es lo mismo que utilizan los motores de búsqueda en la web, lo que usa Google para buscar en todos los sitios web y obtener el texto de las páginas HTML. Entonces, lo que estamos haciendo es algo que es el mismo proceso que llevan a cabo los grandes de la búsqueda, y para eso necesitamos contar con semillas. Lo que hicimos fue seleccionar de tópicos específicos para que los documentos obtenidos cayeran en 2 dominios. En nuestro caso, quisimos que el dominio de investigación nos generara un corpus de documentos de hoteles y restaurantes. Entonces,
hicimos una serie de búsquedas, restaurantes en Costa Rica, hoteles, lugares turísticos, recomendaciones de turismo, y a partir de ello obtuvimos una lista de direcciones de internet que utilizamos como Sevilla para arrancar un proceso automático de exploración. En este proceso, una vez que contábamos con un volumen especificado en el proyecto de documentos, que eran varios cientos de miles de visitas, procedimos a procesarlos y hacer una limpieza de los textos. Entonces, la segunda parte de nuestra metodología implicó el hecho de que es un paso típico en procesamiento de lenguaje natural. Eliminamos etiquetas extras, convertimos texto. Ahí nos tomamos algunas libertades para simplificar, que fue la conversión a minúscula del texto. Eliminación de caracteres especiales, sobrantes de línea. Esto es un proceso de limpieza. Y posteriormente ya le aplicamos una herramienta para análisis sintáctico, donde procedimos a etiquetar las categorías gramaticales y las dependencias. Para eso utilizamos una herramienta que se conoce como Freelink. A partir de eso, entonces, segmentamos por oraciones, tenemos cuáles son las oraciones que existen en el texto, y para cada partícula o para cada vocablo identificamos su lema y información extra que veremos más adelante en un archivo que tenemos ahí. Esto fue el proceso inicial para contar con oraciones base, a partir de las cuales, mediante etiquetado manual, nuestros asistentes de proyecto, específicamente los estudiantes que aportó Antonio, están llevando a cabo el proceso de desambiguación, bueno, de anotado de las referencias que ellos van encontrando de los pronombres en forma manual. ¿Para qué? Para a partir de cierto punto, entonces, automatizar también ese proceso de anotado y aumentar el volumen de información o anotaciones en el corpus. Pero primero ocupamos tener información de cómo un anotador humano es que lleva a cabo, identifica las referencias. En esta primera etapa fue donde surgieron un montón de elementos interesantes que Antonio, donde tomamos decisiones, por ejemplo, de ir más allá que pronombre crítico. Entonces, si quiere, Antonio, pasamos a ver un poquito el formato de lo que obtuvimos del archivo, porque estos documentos, para cada una de las páginas web, generamos documentos en un formato estándar que se utiliza para procesamiento de lenguaje natural, que se conoce como el formato CONEL. Antonio les va a hablar un poco más de ello a continuación y mostrarle ejemplos de cómo fue que en ese formato anotamos los referentes de los pronombres que estamos encontrando. Gracias, Edgar. Sí. Bueno, esto es una, digamos, está puesto en bonito, ¿verdad? Puesto en bonita la codificación. Esto sería, digamos, simplemente un ejemplo para que quede más claro de qué se trata lo siguiente, ¿verdad? Lo que hay que retener es que la codificación consiste en 10 espacios, ¿verdad? Que son 10 columnas, hay que visualizarlo como columnas, donde el primero es un identificador para cada palabra de la frase o cada vocablo. El siguiente es para un unigrama, ¿verdad? O el vocablo tal cual. El siguiente es para el lema que le corresponde. Luego tenemos un etiquetado basado en Eagles, ¿verdad? Que eso es un estándar desde hace muchísimos años que hay en Internet. Entonces se marca si es un verbo, si digamos persona, número. En realidad puede ser bastante complejo o uno puede escoger qué tan complejo, qué tan simple lo desea. Entonces, digamos, si uno lo quiere muy simple, nada más dice la categoría. Y si uno quiere, ¿verdad? Que sea más complejo, entonces puede llegar hasta, digamos, la última información, ¿verdad? Morfológica que existe entonces en esa unidad. Luego hay 2 espacios reservados. Aquí están, ¿verdad? Nosotros no los utilizamos. Luego tenemos referencia, es decir, a qué se refiere dentro de la frase. Ahorita les explico esto. Luego la función dada, ¿verdad? Esto puede estar bien o no, es, digamos, parte del trabajo que hay que hacer manualmente. La corrección, ¿verdad? Igual la referencia. Y esta columna, ¿verdad? Indica si se trata de una anáfora o de una catáfora, en el sentido de si debe ser interpretado hacia, digamos, lo que ya ha sido dicho o con respecto, ¿verdad? A lo que viene después.
Esto es una necesidad que surgió durante el procesamiento del corpus. Nosotros no habíamos pensado en referirnos a las catáforas. Sin embargo, dos elementos que les puedo citar ahora que fueron necesarios incorporar son las catáforas, ¿verdad? Y luego los pronombres relativos, ¿verdad? Por eso les dije que el que, digamos, no íbamos a hablar de eso porque no era parte del proyecto original, pero ahora ya comenzamos a codificarlos. Y luego el rango, ¿verdad? Lo que queremos decir con el rango, estas son dos columnas que están vacías, ¿verdad? En el formato, y entonces uno puede decidir qué información le agrega. Digamos, el rango es si se refiere a un segmento, ¿verdad? De la frase. Ahora, este identificador no es único, ¿verdad? Es decir, cada oración comienza entonces con un número 1 que corresponde al primer vocablo de la oración, ¿verdad? En este caso, entonces es sí, ¿verdad? La conjunción sí. Ahora, esto lo que hace es que la oración que normalmente, ¿verdad? Aparece en una línea horizontal, entonces debe leerse de arriba hacia abajo. Se lee entonces, si quieres disfrutar de arenas, etcétera, etcétera. Ahorita la tenemos completa. Y luego por columnas en cada oración, entonces se va dando algún tipo de información. Ahora bien, más parecido a lo que se ve, ¿verdad? En la codificación es este sería el archivo CONEL al que corresponde. Y entonces, si queremos leerlo, aquí sería si quieres disfrutar de arenas blancas y un oleaje tranquilo, playa de los algodones. Ya ven que aquí está entonces, normalizado todo en minúsculas, ¿verdad? Se convertirá en tu favorita, pues, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar al último elemento de la frase. Con respecto, ¿verdad? Al rango, ¿verdad? Que normalmente nosotros para revisar un poquito, dice 25, 23, 24. Vamos aquí al 25, ¿verdad? Entonces se refiere al 23, 24. ¿A quién se refiere? Es el ambiente que ahí se respira, etcétera. Entonces, esto es un trabajo manual, ¿verdad? Que se va haciendo. El archivo es simplemente inmenso, ¿verdad? Es decir, si nosotros agarramos cada frase y la convertimos en esto, ¿verdad? Y se los mostrara, ¿verdad? Es simplemente enorme, ¿verdad? Muy bien. Ahora, las ventajas de este formato es que, un poco lo adelantó Edgar, es que este es un formato que se utiliza para intercambiar informaciones lingüísticas, informaciones morfológicas y sintácticas. Entonces, al utilizarlo, nosotros podemos colaborar con otros investigadores, ¿verdad? Proveyendo los datos que nosotros tenemos y viceversa, ¿verdad? Pero además, entonces, es posible hacer una representación gráfica, que esa representación se parece más a lo que se conoce como link grammar, no es un árbol, ¿verdad? Sino que son secuencias de árboles, secuencias de arcos, perdón, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la primera parte de la oración. No les ponemos toda la oración porque simplemente es enorme, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Si quieres disfrutar de arenas blancas, etcétera. Hay una teoría con respecto a esta representación que dice que los arcos no pueden cruzarse. Entonces, digamos, en principio parece que estos arcos están correctos, es decir, este arco conjunción no podría, digamos, atravesar ¿verdad? Y caer aquí. Eso, digamos, en principio se supone que no puede ocurrir, ¿verdad? Yo creo que esto es una reminiscencia también de la manera de representarlos en estructuras arborescentes, ¿verdad? Porque tampoco se cruzan. Entonces, esto es con respecto, ¿verdad?, a la codificación y a la representación gráfica, ¿verdad?, de esa codificación. Nosotros no utilizamos esa codificación gráfica, simplemente es bueno saber que si queremos analizar una oración y quizás consideramos que es más fácil verlo en una representación gráfica, entonces podemos hacerlo así. Bueno, ahora, de productos que tenemos hasta el momento, contamos con dos corpus, un corpus de COVID-19, ¿verdad? Es prototipo y evaluación de herramientas, es lo que se ha hecho con ese corpus, es decir, ha sido utilizado para desarrollar el segundo corpus de la investigación.
que es al que se refería Edgar, que es un corpus de hoteles y restaurantes. Este último corpus sí es el que está anotado, ¿verdad? Y como está indicado, ¿verdad? Es el verdadero resultado de la investigación. Además, hasta el momento ya tenemos un análisis de la distribución de los pronombres en el corpus, que es lo que a continuación Edgar entonces les va a presentar. En esta primera etapa procedimos, como dijo Antonio, el corpus de COVID fue una excusa para probar nuestras herramientas, dado que no queríamos estar etiquetando y en cierta forma sesgando la información del corpus que iba a ser el producto. Previo al corpus de hoteles y restaurantes, hicimos un etiquetado de muestras de un corpus de COVID. Entonces también contamos, ese sí tiene etiquetas gramaticales, está en formato CONEL, pero nuestro equipo se enfocó en anotar manualmente las referencias se me olvidó mencionar eso antes. Aquí hay varias gráficas que vamos a pasar muy rápido, son muy similares, donde teníamos que tomar una decisión de cuáles oraciones eran las que íbamos a filtrar para que nuestros anotadores no se abrumaran con mucho texto que podía tener también suciedad, o sea, oraciones que no eran válidas o que no tuvieran suficiente información. Y en esta etapa del proyecto sucede algo interesante. Voy a contar una anécdota relacionada a un proyecto anterior donde estamos haciendo análisis de sentimiento y procedimos a utilizar la frase idiomática. Y lo interesante es que la frase idiomática era excelente para identificar polaridad, pero solo estaba presente en un porcentaje muy pequeño de los datos. Entonces, en esta ocasión decidimos, bueno, si queremos analizar el impacto, vamos a analizar de previo en cuántas oraciones están presentes este tipo de pronombres y donde tendría sentido utilizar referentes. Y además analizar el tamaño de esas oraciones. Entonces, acá tenemos 400 kilobytes de información. Estamos hablando que es un volumen grande de documentos donde los separamos, analizamos los tamaños. Como ustedes vieron que cada una de las oraciones tiene un número de 1 a 4, 1 a 10. Entonces pudimos analizar cuáles eran los tamaños y cantidades de oraciones que teníamos. Dependiendo de la cantidad de palabras, cuántas oraciones o cuánto volumen contábamos. Y las separamos por rango. En oraciones que eran de menos de 5 palabras, de 5 a 10, de 10 a 20. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo en este gráfico. Y tratamos de observar cuál era la cantidad acumulada de oraciones distribuidas en nuestro corpus. Como observarán, la mayor cantidad de oraciones, hubo cosas extrañas como oraciones, ahí ustedes ven de más incluso más de 100 palabras. Esto es porque al bajar de la web hay muchas páginas que a veces cuentan con sitios que tienen listas. Y entonces viene una lista de temas en forma continua y el etiquetador la tomaba como que esa gran lista de personas, correos, era una sola oración. Entonces sucedieron, ahí es donde podemos identificar ese tipo de suciedad, digamos, en el etiquetado. Y por lo cual en esta etapa de filtrado era importante observar esto. Si ustedes ven ahí, las oraciones abajo de 10 a 20 palabras, es donde empieza a crecer, empiezan a haber más oraciones desde 10 palabras hasta 100 palabras. A partir de ese momento se detiene el crecimiento o el acumulado, se concentra más, o sea, lo que más encontramos entonces fue oraciones entre 5 y 100 palabras por oración, y eso fue a partir de ahí tomamos el criterio. Tal vez si avanzamos en los gráficos, Antonio, hay uno más adelante donde se muestra por qué nosotros decidimos entonces trabajar si quiere pasamos al siguiente, porque este es como una visión más pequeña de lo que nos dejamos acá. En ustedes pueden ver que una vez que teníamos esas etiquetas, contamos los pronombres que habían en esas oraciones, en todas, en un inicio, y logramos observar esta curva, que es que a partir de oraciones de menos de 5 palabras, la cantidad de pronombres tiende a ser, por su mismo tamaño, no tiene sentido que haya una referencia en tan pocas palabras entre ellas, pero a partir de 10 entonces empieza la aparición de los pronombres en las oraciones. Vean que entre ya oraciones, las más comunes, que son oraciones de 20 a 30 palabras por oración, en ellas es donde se da, son donde encontramos más cantidad de pronombres en ese tipo de oración.
Posteriormente vean el descenso, donde ya en oraciones que llegan a tener un tamaño de incluso de 80 a 100 palabras por oración, que las hay y hay algunas sintácticamente correctas. Sin embargo, es increíble digamos, cómo empiezan a darse. Uno se, da nota, uno se da cuenta que la calidad de esas oraciones tiende también a decaer porque disminuye, a pesar de que son palabras de mayor tamaño, disminuye la presencia de pronombres en ellas. Entonces nosotros decidimos solamente a la hora de anotar, seleccionar aleatoriamente grupos de oraciones que estuvieran en este rango de 5 a 100. Y esas son las que van a formar parte del corpus ya limpio. Desechamos cualquier cosa de más de 100 porque ahí fue donde encontramos en su mayoría basura. Además, noten que el volumen que esto aporta de toda la información que habíamos encontrado es muy poca. Si gusta, Antonio, pasamos a la siguiente. Aquí hay algo interesante y es de esas oraciones y de la cantidad de palabras en cada una de esas, cuántas oraciones tenían pronombres y cuántas no. Y en este caso sí tenemos material para continuar con la investigación, dado que en la parte roja, si ustedes ven, en la mayoría de las oraciones entre 5 a 100, contamos con una acumulación o un volumen fuerte de pronombres. Esto quiere decir que si nosotros usamos esto para variar la forma en que calculamos, ¿qué se calcula? Tal vez como para que eso quede en concreto. Cuando ustedes hacen una búsqueda en un motor de búsqueda y dicen, quiero información sobre hoteles, sobre restaurantes, sobre comida, el orden, los mecanismos que se utilizan para ordenar entre algo que es relevante y algo que es menos relevante, usan estos cálculos. Entonces, si nosotros, como decíamos antes, quería buscar información sobre casas, aquel texto donde había referentes va a aparecer primero que otros donde tal vez va a hablar más de un rico y famoso que tenía una casa y la casa era lo menos relevante. Entonces, esto marca una diferencia en la calidad que las herramientas obtienen. Si gusta, Antonio, pasamos a la siguiente. Los siguientes gráficos son un poco, medimos la densidad por palabra, de todas las palabras encontradas, cuántos pronombres habían. Esos son datos que se los dejamos ahí disponibles y van a estar en el informe final del proyecto. Pero son interesantes ver entonces del volumen de palabras que hay, cuántas palabras son pronombres en ese corpus que es una muestra del español en el dominio de hoteles y restaurantes. Si gusta, Antonio, ya usted lo dejo con los comentarios finales. Gracias, Edgar. También quiero mencionar que el corpus de COVID también está siendo utilizado por la tesiaria Gislén Barbosa Hidalgo, ¿verdad? Quien trabaja en la elaboración, ¿verdad? De un chatbot especializado en COVID-19 como parte de su maestría en lingüística. Ahora bien, dentro de las cosas que podemos comentar, ¿verdad? Es que las oraciones con menos de 10 vocablos, ¿verdad? No tienen una presencia, digamos, de pronombre significativa, pero esto es algo que debe ser interpretado estadísticamente. Nos concentramos, como ya dijo Edgar, ¿verdad? En oraciones que tengan de 10 a 60 vocablos, ¿verdad? Precisamente porque entonces sí son relevantes, ¿verdad? Desde el punto de vista estadístico. Y las oraciones, ¿verdad? Está calculado eso, ¿verdad? De 10 a 100 vocablos son las más frecuentes. Uno puede pensar por qué son tan largas, ¿verdad? De ahí usan, no sé, coma, ¿verdad? Y entonces se hacen enormes, ¿verdad? Esas oraciones. Esto es una realidad lingüística, ¿verdad? Del Internet, ¿verdad? Es decir, no, la definición de oración en términos de que empieza con una mayúscula y termina entonces con un punto, eso ya comienza a diluirse bastante, ¿verdad? Y entonces por eso es que tenemos a veces oraciones así tan grandes. Y como ven, esas oraciones grandes, ¿verdad? Constituyen la mayor parte, ¿verdad? Del corpus. Ahora, la siguiente fase, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, incorporar entonces, los referentes en el cálculo, ¿verdad? Para los métodos que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a hacer una evaluación de métodos, vamos a ver cuál es el que da mejores resultados de acuerdo, ¿verdad? Con lo que se hace en este momento, ¿verdad? A nivel mundial, esas ya son metodologías probadas.
Y estos cálculos, ¿verdad? Son útiles entonces también, o sea, ¿para qué sirve, verdad? Estos cálculos nos sirven entonces para ordenar resultados de búsqueda, para clasificar automáticamente textos, para ordenar información, sirve para la traducción automática o también sirve para la identificación de temas, y entre paréntesis pusimos emergentes, ¿verdad? Por ejemplo, en Twitter o en Facebook, de repente hay un tema que surge, ¿verdad? Y que se mantiene como el más importante durante 2 o 3 días, o incluso puede ser por grupos, ¿verdad? De interés, y entonces hay varias metodologías para poder detectar eso, ¿verdad? Un terciario mío probó un algoritmo al respecto. Esto es pertinente, ¿verdad? Para ese tipo de aplicaciones en el Internet o incluso, ¿verdad? Para otras investigaciones que requieran identificar temas que de repente comienzan a surgir, ¿verdad? No es únicamente con un propósito comercial. Bueno, entonces, eso es, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los doctores Leoni de León y Casasola Murillo por su presentación. Ahora abriremos un espacio para preguntas o comentarios, por lo que les rogamos levantar la mano para tomar la palabra. Don Víctor, sí. Bueno, agradecerles a don Antonio y a don Edgar esta participación y que precisamente muestra un evolucionar del programa y de las investigaciones actuales y de la interdisciplinariedad que tiene el programa, ¿verdad? Yo tengo dos preguntas, son muy, más que todo es como relativas a la codificación. ¿Cómo marcaban en la parte ID, por ejemplo, las unidades pluriverbales? Digamos como gallo pinto, porque vi que le ponían un número a la 1, a la 2, a la 3, y la 1 era un artículo para decir algo, 2 era un sustantivo, etcétera. Pero, por ejemplo, hoy comí gallo pinto, muy bien, hoy le pongo el 1, comí 2, y gallo pinto, ¿cómo hago? ¿Verdad? Por un lado. ¿Y cómo hicieron? ¿Cuál fue la noción de vocablo también? Si era todo lo que esté entre dos espacios en blanco, o porque ha venido, ¿cómo lo habrían tratado en ese sentido? Yo hago esa pregunta porque nosotros en los trabajos que hicimos tanto para léxico disponible como léxico básico, tuvimos que codificarlo para que la computadora no lo leyera como solo una unidad. Entonces, no sé cómo han hecho ustedes eso. Muchas gracias. Sí, tal vez si Antonio me deja responder esa pregunta. Adelante. La herramienta Freelink que utilizamos tiene una opción para, basado en la frecuencia, hacer unir ciertos términos plurilingüísticos. Y entonces ese es uno de los problemas que tenemos en el anotado, y es que algunos sí aparecen correctos y aparecen las palabras juntas. Sin embargo, Freelink tiende más bien a separar y dejarnos como un número independiente. Costa Rica nos dejaría Costa y Rica, que es un problema en el caso nuestro, y por eso es que la identificación del referente con rango, como hacemos nosotros, se vuelve muy importante, porque esa anotación que estamos agregando basada en un rango sí está haciendo la unión. Ahí es donde se unen los dos vocablos como parte de una unidad. Entonces, ese es en el anotado, va a aparecer en líneas independientes cada vocablo, e incluso algo interesante, cuando tengo un pronombre crítico como dijeronle, o algo donde viene en un mismo vocablo el pronombre como parte de él, esto tiende a separarlo. O por ejemplo, contracciones como al, entonces él genera 2 líneas y dice a y el, y lo anota en forma individual. Por eso es que se tiende también a extender el número de estas anotaciones. Y sí, eso es un problema que para los términos que no son comunes, a nivel de anotación automática, tiende a dar un gran dolor de cabeza. Y yo los entiendo a ustedes cuando hacen anotación manual, porque si el término no es muy frecuente,
no va a ser posible identificarlo en automático y se ve que esas dos palabras van juntas. Costa Rica se vuelve común, identificación de entidades con nombre, y para eso es que queremos estos cálculos, para mejorar ese tipo de anotación. Estas herramientas tienen muchos errores. Algo que Antonio y yo dejamos para la última parte del proyecto, que no hablamos aquí porque nos daba media hora más, era hablar de los errores que cometen las herramientas de anotación gramatical. No confíen en las herramientas de anotación automática gramatical que existen a la fecha, incluso Freeding, porque encontramos errores y estamos anotando esos errores para mejorar las herramientas de anotado gramatical. Entonces, estamos haciendo un trabajito extra ahí, que lo van a ver después, pero lo dejamos para el final del proyecto. Y una última pregunta, y con respecto allá a la lematización, porque son unidades complejas, y porque al lematizar ustedes ponen una unidad en lo que yo vi, pero ¿cómo harían ahí? ¿Cómo lo hacen? Sí, a cada partícula, si gustan, tal vez Antonio puede mostrar ahí que él le agrega un lema a cada unidad, pero la partícula principal es la que tiende como en el AL. Creo que sí había una de esas, ¿verdad, Antonio? Una presentación donde hay donde se separa. La Serena Blanca, es un viaje tranquilo. No hay, no veo. No estaba, sí, pensé que había un de él, pero era de Era los... otro ejemplo, seguro, porque teníamos... Sí, eran otro ejemplo, sí. Sí. Pero él tiende a poner una categoría por partícula. Entonces, ahí también más que todo, por ejemplo, bueno, meter la pata, ¿cómo lo lematizó? Meter, ¿me explico? O Gallo Pinto, sí. ¿cómo lematizó eso? Porque sí, ya entiendo que perfectamente por razones digamos, de frecuencia de aparición en el sintagma, lo lea como, digamos, el programa como una unidad. Pero ya ustedes pasan a lematizar, entonces, ¿cómo resuelven ese problema? Porque nosotros lo hemos tenido que resolver con la cabeza, ¿verdad? Sí, él está poniéndole gallo y un lema y pinto otro. Entonces, los van a aparecer gallo como un sustantivo y pinto como otro. No es tan malo porque sí, por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, que el ganado salió del potrero o tengo el dinero ganado en la apuesta, él sí reconoce la función gramatical y hace una anotación y una lematización apropiada basado en entrenamiento. Entonces ahí digamos que el lematizador de Freeding no es tan malo, pero el problema es que nos separa las partículas. Y sí, exactamente, sin el lingüista estamos perdidos. Que eso es importante todavía que ustedes lo tengan claro, ¿verdad? El trabajo que se hace a nivel de lexicografía es importantísimo para poder crear herramientas mejores para español. Entonces, gracias. Sí. Tal vez Gracias a usted. Para redondear lo que dice Edgar, es decir, precisamente esa es la parte manual del trabajo, hacer esa corrección. Exactamente. Muchas gracias. Mario Hernández. Don Mario. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, primero felicitarlos por la exposición, muy interesante, la temática y el tratamiento que le están dando. Quisiera hacer dos preguntas. Si alguna de las dos o ambas no tiene sentido, entonces nada más me lo dicen, ¿verdad? Tal vez no hubiera comprendido algo, digamos, el sentido del trabajo. La primera es la siguiente. ¿Cómo se reconocen los límites de los, digamos, no sé si la expresión es la adecuada, pero digámosle, de los grupos discursivos, de los grupos que constituyen el discurso, ¿verdad? Pues llamémosle oraciones, incluiríamos oraciones truncadas, incluso interjecciones y cosas así, ¿verdad? ¿Cómo se reconocen esos límites, dado que, digamos, pues la codificación que se espontáneamente y que aparece en corpus, ¿verdad? Recolectados masivos, ¿verdad? Muchas veces tomados pues, de medios donde la gente no cuida mucho la puntuación, ¿verdad? ¿Cómo se reconocen de modo que se den por ciertos, digamos, los lindes de las unidades discursivas que constituyen pues, oraciones, truncamientos, etcétera? Esa sería la primera pregunta.
No sé, Antonio, o si quiere. Sí, pues si gusta, primero hago la primera y luego la segunda. No, las dos de una vez, sí. Ok, la segunda sería, cómo se realiza el cálculo de las distancias del elemento anafórico, cómo se reconoce la distancia con respecto al elemento correferencial, ¿verdad? Del cual surge la anáfora. Por ejemplo, tal vez básicamente en cuanto a que cómo se reconoce, de modo que se pueda tomar en cuenta que no se violen reglas sintácticas. No sé si se aplica algún tipo de software tipo generativista o una cosa así, de modo que se sepa, bueno, después de este punto no busque porque más allá se están violando reglas sintácticas. Esas serían las dos preguntas. Sí, ok. Entonces, para contestar, ¿verdad? Lo primero es que nosotros tenemos que confiar, aunque sabemos que hay errores, tenemos que confiar en la herramienta que estamos utilizando, que es Freelink, ¿verdad? Es decir, lo que pasa es que dentro de las metodologías, ¿verdad?, que hay en el procesamiento del lenguaje natural, el error está calculado, ¿verdad? Entonces, no solamente nosotros tenemos que confiar en las herramientas, pero la confianza nunca es del 100%. Nosotros sabemos que hay un porcentaje de error y ese porcentaje de error se calcula, ¿verdad? Entonces, precisamente Edgar, esta semana fue, ¿verdad?, que dio una charla, ¿verdad?, para el curso mío, ¿verdad?, sobre precisión, recall y todo eso, ¿verdad?, que tiene que ver precisamente con esto. Es decir, hay un margen de error, tenemos que vivir con eso. Y entonces tenemos que confiar hasta cierto punto, ¿verdad?, en la manera en que la herramienta, que es Freelink, ¿verdad?, calcula, ¿verdad?, las oraciones. Ahora, es bastante buena, es decir, no está lejos de ser perfecta, pero es el estándar que se utiliza ahorita para el español, ¿verdad? Entonces, eso es una parte. Luego, si hay un problema con los límites de la oración, eso tiene que ser identificado en la corrección manual, que es en la etapa en la que se está ahora. Precisamente, digamos, es parte de lo que se ve. En cuanto a lo otro, me parece, ¿verdad?, que precisamente el problema es que este tipo de herramientas automatizadas no tienen la suficiente capacidad para establecer los vínculos entre una oración y otra, o entre un párrafo y otro, ¿verdad? Y entonces eso es parte de lo que nosotros estamos tratando de resolver, ¿verdad? ¿Cómo lograrlo? No sé si lo vamos a lograr, ¿verdad? Pero lo que sí creo, ¿verdad?, y me parece que Edgar concuerda conmigo, ¿verdad?, es que vamos a hacer un avance en ese sentido, ¿verdad?, porque entonces habremos codificado un corpus, ¿verdad?, correctamente hasta cierto punto, ¿verdad? Y ese corpus entonces tendrá identificadas esas relaciones, ¿verdad?, dentro de la oración, entre oraciones y entre párrafos. A partir de esas relaciones establecidas, digamos, no establecidas manualmente únicamente, sino, digamos, identificadas automáticamente y corregidas manualmente, entonces será posible, ¿verdad?, hacer funcionar sistemas de aprendizaje automático del lenguaje. Y ese sería el resumen, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo. Espero haberte contado. Tal vez para agregar, la separación de oraciones fue automática, la da la herramienta Freelink, y el margen de error se debe a errores en los datos cuando llegan datos sucios provenientes de la web. Por eso se nos colaron ese montón de oraciones monstruosas y por eso hubo que hacer esos diagramas que hicimos y esos cálculos para detectar qué se había colado y poder filtrar información que estuviera sucia. Después con esa, en nuestra anotación, la columna, Antonio habló de dos columnas. Una columna donde decimos de qué número a qué número está el referente, el sintagma nominal completo que se asocia al pronombre. Pero la columna anterior puede tener un número donde decimos si el referente está en la misma oración, si está vacío es de la misma oración, pero si está en anterior le ponemos -1 y eso quiere decir que en la oración anterior fue donde encontró lo que está asociado. Y a partir de ahí es que estamos generando datos que no existen actualmente para español de Costa Rica, donde nos va a permitir tratar de resolver y dar herramientas que puedan hacer esas cosas que usted está mencionando, Mario. Por eso es que me encanta que usted lo mencione, porque como le decía en una ocasión anterior, cuando don Víctor nos había invitado a otro coloquio,
es que si estas cosas no las hacemos nosotros, si nosotros en la Universidad de Costa Rica no hacemos la herramienta para nuestro español, nadie nos la va a dar hecha, y lo que nos van a dar está hecho para el inglés y va a producir errores, no va a funcionar correctamente. Entonces, nuestra obligación trabajar en conjunto para también mejorar las herramientas, que es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a usted, don Mario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Muchas gracias por los comentarios y reiteramos nuestro agradecimiento a don Antonio y a don Edgar Casasola por su ponencia.